Entonces vamos a hablar sobre la precisión y la certeza de las variables clínicas, que son las herramientas que empleamos en nuestros protocolos. Al desarrollar un protocolo de investigación, una de las primeras informaciones es qué vamos a medir y con qué se van a hacer estas mediciones. Estas pueden ser desde escalas clínicas, instrumentos como balanzas, cintas métricas, electroencefalogramas, etcétera. Lo primero que nos va a importar es en este punto, es la exactitud, ¿sí? ¿Qué es la exactitud? Es decir, qué tan cerca están los valores reales de las diferentes mediciones que pueden hacer diferentes personas, ¿no? Porque esto nos va a dar confiabilidad al respecto. Después está la precisión. Esta se refiere a qué tan cerca están las mediciones, pero además de que estemos midiendo realmente lo que queremos medir. Puede ser que las medidas no sean exactas, entonces tendremos un problema del instrumento o del entrenamiento que tienen los evaluadores. Por ejemplo, el sistema PCR que se utilizó para la detección de COVID en Estados Unidos, que fue vendido por China, era defectuoso porque sí aumentaba la carga de RNA de varios virus, pero no exactamente, exclusivamente del coronavirus. Por eso es importante precisar qué es exacto y lo que es preciso. En esta gráfica se puede ver la coincidencia de los dos al mismo tiempo. En la siguiente se puede ver lo que es exacto, pero no preciso, es decir, todas las balas dieron en el blanco, pero no cercanamente. Mientras que en la siguiente está lo preciso, pero no lo exacto. Todas las balas pegaron en un mismo punto o cercano, pero no en la diana del medio. Luego entonces la precisión implica confiabilidad y también consistencia. Sin embargo, todas estas cosas pueden ser afectadas por errores del azar, es decir, que no se controlan por el experimentador. Las fuentes del error en las mediciones de las variables, pues básicamente se tienen que evaluar la variabilidad del observador. Y esto es tanto la personalidad, la experiencia del tipo de palabras que se escogen, cuando se hacen las preguntas pertinentes, la familiaridad con las personas que se estudian y con el mismo instrumento que se está desarrollando o que se estaba utilizando. Es por eso que un grupo de trabajo sí necesita que haya una certificación que califica o que se califique con la utilización del instrumento. Y esto además debe de hacerse de manera periódica, no basta que una vez hayan certificado, porque con el uso se va viendo variaciones. Esas son las variaciones del sujeto, tanto del sujeto que aplica las escalas o los instrumentos, como de los sujetos en quienes se hace la medición. Por ejemplo, aspectos vinculados al género, a la edad, al estrato socioeconómico y muchas veces al grado de empatía que se tiene por el sujeto investigado, ¿verdad? Algunas veces, si el investigador suele fumar, por ejemplo, y está valorando el hábito tabáquico, pues es posible que su sesgo no sea que haya un amplio sesgo y que no sea muy confiable. Lo mismo ocurre cuando una persona es homofóbica y tiene que lidiar con algún trabajo que investiga la diversidad sexual.
La variabilidad de los instrumentos, pues, habitualmente si estos son mecánicos, tienen un aditamento para poder calibrarlos, ¿verdad? Por ejemplo, los electroencefalógrafos, cada que uno empieza un registro electroencefalográfico, tiene uno que calibrar para saber si eh, eh, las ondas, el tamaño, el voltaje, el tamaño de las ondas en milímetros, ¿verdad? Corresponde al voltaje o al microvoltaje que lo está registrando. Antes esto se tenía que hacer en el papel con una regla milimétrica y entonces uno podía calibrar para que yo lo que estuviera viendo correspondiera exactamente a lo que se desplegaba en el papel. En la actualidad en las pantallas y con la información digital también hay manera de poder calibrar, esta se hace automáticamente, pero esto es una cosa rutinaria. En algunas unidades hospitalarias, por ejemplo, en nutrición, donde una de las variables son el peso de los pacientes, en las áreas de obesidad o de las clínicas de obesidad. Entonces aquí con frecuencia las balanzas, que son balanzas especiales. Las balanzas habitualmente, las que se usan clínicamente, pueden pesar hasta 120 kilos. Las balanzas que se utilizan en las clínicas de obesidad son balanzas que pueden medir hasta media tonelada. O sea, son balanzas, este, es decir, aunque tengan este rango, pues hay que utilizar instrumentos para poder calibrarlas. Habitualmente lo que se hacía en nutrición era con botellas de agua que se llevaban en unos carritos que ya estaban previamente pesadas, se podía tarar o calibrar estas balanzas. Entonces, esto es muy importante porque con el tiempo las balanzas o los instrumentos de medición, los pHímetros o lo que ustedes quieran, se va descalibrando. Y entonces esto es algo que en investigación básica se sabe y debe ser también algo de todos los días en investigación clínica. ¿Cómo se evalúa la precisión en la medición de una variable? Bueno, esta es la desviación estándar después de haber hecho varias mediciones. Entonces, estas desviaciones estándar se dividen entre la media, no el promedio, la media, que es el número más frecuente en una medición, y eso nos va a dar el coeficiente de variación, ¿verdad? Esto es importante porque vamos a saber que el coeficiente de variación entre más cercano es a la unidad, pues es menos la variación. Entre las estrategias para aumentar la precisión está estandarizar los métodos de medición. Para esto, una cosa muy importante es el desarrollo de manuales de procedimiento. Y, por ejemplo, en las clínicas de trastornos del dormir tenemos manuales operativos para poder saber a qué le llamamos insomnio. Entonces, insomnio inicial es cuando una persona no puede iniciar su sueño después de 30 minutos que se propuso hacer. Es decir, se apaga la luz y uno se dispone a dormir. En los laboratorios de sueño se marca en el registro de sueño y se pone buenas noches. Y en ese momento es cuando se apaga la luz y se le dice al sujeto que ya puede iniciar su sueño. Desde buenas noches hasta las primeras fases de sueño, a eso se le denomina latencia de inicio de sueño. Si esta es mayor de 30 minutos, entonces es un insomnio inicial. Claro, en la casa de los pacientes, en la clínica diaria, basta que uno le pregunte al sujeto cuánto tiempo tarda desde que se acuesta aproximadamente hasta que se queda dormido. Es decir, no tiene que estar viendo el reloj para ver a qué hora se queda dormido porque este es un modelo de insomnio. ¿Sí? Si ustedes le piden a una gente, anótenme por favor exactamente a qué hora se queda dormido, pues tenemos un problema de insomnio inicial. Después, el insomnio intermedio.
Bueno, ya me quedé dormido, pero me despierto. No se cuentan las veces que va uno al baño, aunque podrían contarse si me tardo más de 30 minutos en volverme a dormir. Habitualmente esto puede ocurrir varias veces en la noche y se llama fragmentación del sueño o insomnio intermedio. Y finalmente, si yo me quedo, si yo me despierto 2 horas antes de mi hora habitual, si yo me despierto normalmente a las 7 de la mañana, pero ahora me estoy despertando a las 5 y ya no me puedo volver a dormir, eso se llama insomnio terminal. Entonces requiere de reglas escritas de qué es lo que se va a medir y cómo se va a medir. Y esto es un manual operativo. Por ejemplo, en el área de sueño, para la calificación de los registros de sueño, los estadios de sueño, hay un manual que es el manual para la estandarización y calificación de los registros de sueño que hicieron dos somnólogos, Rechtschaffen y Kales, de la Universidad de Chicago. Y entonces, bueno, pues si uno pretende calificar registros de sueño, pues tiene uno que tener una idea de cuál es el estadio 1, cuál es el estadio 2, el 3, el 4, el sueño de amor y el estadio despierto, utilizando tres variables que son la electroencefalografía, la electromiografía y los movimientos oculares. ¿Sí? Entonces, sí se requieren ciertas reglas escritas. ¿Sí? Estas reglas escritas, pues hay que memorizarlas, hay que tener el instrumento en la mano. De hecho, los psiquiatras, ¿verdad? Tenemos los criterios diagnósticos del DSM-5 en la actualidad, o los de clasificación internacional de las enfermedades mentales, que no son únicamente para fines estadísticos, ¿no? Sino que se utilizan para poder tener certeza de nuestro diagnóstico. Y si yo digo que veo un paciente esquizofrénico en el Fray Bernardino Álvarez, pues este va a ser equivalente al paciente que vean en la Universidad de Harvard, por ejemplo, ¿no? Esta parte es importante para fines de publicación. Entonces hay que hacer un entrenamiento y certificación de los experimentadores, lo cual implica la revisión conjunta de las técnicas de medición, mejorar la precisión de los observadores cuando se utilizan estándares de calificación. Y esto puede ser a través de un entrenador que sea externo, ¿verdad? A esto y que esté midiendo. Además, debe de haber el dominio de los manuales de procedimiento para la calificación de los instrumentos diagnósticos o pronósticos. Por ejemplo, existen seminarios para la calificación diagnóstica de los instrumentos desarrollados por la American Psychiatric Association, ¿no? Este instrumento que se llama SKID, el cual permite hacer, ir diagnosticando las diferentes entidades psiquiátricas. Ya hay la quinta edición, o la edición que está basada en el DSM-5. Todavía no hay una traducción al castellano, pronto la habrá, pero a lo que se usa esto básicamente es para investigación, aunque hay las formas clínicas, pero nadie utiliza estas formas clínicas. En la investigación sí. ¿Por qué? Porque necesitamos que efectivamente los pacientes cumplan los criterios por los cuales los vamos a incluir en un protocolo y que no tengan otros criterios, que no tengan otros trastornos, si fuera el caso, ¿no? Entonces, para esto, nuevamente, existen cursos o seminarios donde se presentan pacientes grabados a los cuales se les está aplicando el SKID y los que se están entrenando, pues están evaluando sus calificaciones, ¿verdad? Hasta que tengan una buena confiabilidad entre ellos. Entonces, calibrar y ajustar es parte de lo que hacemos antes de aplicar un instrumento. Decíamos previamente que hay instrumentos que ya tienen esta calibración
Este, y en el caso del clínico, el sujeto y su grupo, ¿verdad? Son los que tienen que someterse a este tipo de calificaciones repetidas. Y fíjense que ayuda mucho el que exista una persona que sea el que coordine esto y que sea el experto en la calificación, porque se puede prestar a que, si son grupos pequeños, se creen discusiones absurdas, ¿verdad? Y entonces el estándar de calificación es el que puede dar la pauta de qué es lo que se debe de calificar en cada reactivo, dependiendo de la imagen de la grabación que se tiene enfrente. Otra de las técnicas para aumentar la confiabilidad es estrategias para reducir el error al azar. Una de ellas es la repetición de los estudios, ¿verdad? Estos son procedimientos en los cuales se tiene como meta aumentar la certeza de que los resultados que se tienen son similares, y esto es muy importante en la clínica. Entonces, la certeza esta es importante tenerla porque va a modificar la validez interna y externa del estudio y está en función de los errores sistémicos. Y puede ser también uno de los sesgos que hay en los estudios. Las diferencias entre precisión y certeza, bueno, pues el grado, precisión es el grado con el cual una variable tiene el mismo valor al medirla varias veces, mientras que certeza es el grado en que la variable representa lo que dice representar. ¿Okay? Entonces, estas dos cosas ya de entrada son muy importantes. ¿Cómo podemos aumentar la certeza? Pues hacer mediciones sin que los sujetos del estudio se percaten, por ejemplo, mediante videos, porque finalmente hay que recordar que cuando un sujeto se está sintiendo observado o está siendo interrogado por varias personas, puede modificar mucho de lo que está respondiendo. Tampoco es ilegal si uno lo hace bajo consentimiento informado. También se pueden calificar aspectos conductuales, ¿no? Es decir, no necesariamente lo que se le pregunta, sino, por ejemplo, si el sujeto cómo tiene su expresión facial, si tiene movimientos corporales específicos, si se nota que se secan las palmas de las manos muchas veces, etcétera. Entonces, también para esto hay el estudio de comparaciones, ¿no? Entre grupos a los cuales se les da una maniobra y a otros. Pero esto ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos los tipos de estudios que tenemos en la clínica. Y unos de ellos son los cuestionarios. Los cuestionarios clínicos como un instrumento inicial en la mayoría de las investigaciones psiquiátricas y psicológicas, que es uno de los métodos más utilizados para este tipo de investigación, ¿verdad? Y estas pueden estar originalmente desde entrevistas clínicas estructuradas, ¿verdad? Cuestionarios y expedientes clínicos. Ahora, cuando decimos estudios de expedientes clínicos, pensamos que es simplemente abrir el expediente y buscar las variables. No. Se tiene que previamente protocolarizar, o sea, hacer una especie de guía de qué es lo que voy a buscar en los expedientes. Al abrir un expediente no hay una flechita mágica que me esté diciendo en rojo, aquí, aquí está lo que quieres encontrar. Entonces, uno hace su guía de búsqueda en los expedientes y luego puede uno descartar expedientes que no hayan cumplido pues, con los criterios de inclusión y de exclusión. También se aplican esos criterios a los expedientes clínicos, y es muy importante porque mucha gente opta por hacer estudios en expedientes clínicos porque ya están ahí, o sea, nada más de irlos a revisar, pero bien hechos son estudios que involucran mucho tiempo. Los cuestionarios se inician habitualmente
con preguntas abiertas, deben ser de autoadministración. Además, esto de autoadministración, ¿verdad? Puedes abarcar más población. Sin embargo, existen problemas como que no comprendan o no entiendan adecuadamente las preguntas. Luego pasamos a las entrevistas estructuradas. Bueno, estas son más precisas, ¿verdad? Pero van a consumir más tiempo por parte del paciente y del médico o el psicólogo. ¿Por qué? Pues porque tienen que ir aclarando cada una de las cosas que se van informando y por lo tanto para esto existen manuales de procedimiento. ¿Cómo se estructura un cuestionario? Bueno, primero, aparte de los datos de identificación del paciente, se tiene que hacer primero preguntas abiertas. Y estas preguntas abiertas están encaminadas a saber si el paciente comprende o no lo que se le está preguntando, ¿verdad? Nos da una idea de la claridad de cómo se formula una pregunta, porque el siguiente paso será pasar a la autoaplicación. Estas preguntas nos dan una idea de si estamos explorando además lo que queremos explorar. Casi siempre se utilizan las fases pilotos, ¿verdad? Y después vamos a pasar a, a los cuestionarios con respuestas abiertas. ¿Desde cuándo se siente triste la mayor parte del tiempo? ¿Se ha observado aumento de peso en la última vez? Todas estas preguntas le ofrecen al paciente una respuesta abierta que va a permitir conocer algunos aspectos generales de la enfermedad, ¿no? Y habitualmente es como iniciamos un interrogatorio clínico, normalmente en un consultorio. Después vienen ya los cuestionarios con respuestas cerradas. Aquí es una escala que se utiliza para ansiedad social, ¿verdad? Donde las respuestas son falso o verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, rara vez me preocupa acerca de si parezco tonto a los ojos de los demás. Y entonces, cada falso o verdadero tiene un peso específico. Al final de este cuestionario, califico el mismo y entonces cuantifico cuántos falsos y verdaderos hay y le doy una calificación, ¿verdad? Esta calificación, dependiendo del punto del corte de la prueba, me va a poder decir si el paciente es candidato o no a ingresar al estudio o a que se administre algún tipo de medicamento. Luego están también los cuestionarios de Likert o acumulativos. Aquí cada pregunta implica una severidad. Por ejemplo, ¿está usted temeroso, preocupado de cosas menores la mayor parte del tiempo? Y entonces se le sugieren las respuestas: 0 ausente, 1 leve, 2 moderado, 3 grave, 4 incapacitante, ¿sí? Igual en cuanto a la tensión, ¿no? Se siente con un estado de tensión muscular que le impide relajarse, tiene la sensación de que sus músculos están tensos, en especial los de la nuca y frente, que le dice que se sobresalte fácilmente, sensaciones de tensión muscular, fragilidad y sobresalto, también sin sensación de inquietud y dificultad para relajarse, igual. Entonces, estos forman parte de el Hamilton, para ansiedad. Y entonces, pues en estas preguntas tipo Likert, obviamente aquí sí hay, entre más alta sea la calificación, pues hay mayor severidad del reactivo que se explora y hay un punto de corte, ¿sí? Esta parte es importante, la del punto de corte,
como vamos a ver a continuación. Entonces hay cuestionarios de Likert acumulativos, como ya habíamos comentado. Por ejemplo, esta es una escala de somnolencia de Epworth, en donde vamos, tanto las preguntas como el tipo de respuestas va diciéndonos qué tan severo es la somnolencia diurna. Por ejemplo, sentado leyendo, mucha gente podemos sentir adormilados, viendo televisión, sentado inactivo en un lugar público, como pasajero de un vehículo, ¿no? Descansando, echado por la tarde, cuando las circunstancias lo permitan, sentado charlando con alguien, sentado tranquilamente después de una comida sin alcohol. Ahora, en un coche, al pararse unos minutos en el tráfico. Vean, esta es una situación mucho más severa. Y entonces, en España, que es donde he tomado esta diapositiva, si tiene mayor de 12 en el cúmulo de estas preguntas, es igual a hipersomnia, a un diagnóstico de hipersomnia. Ahora, la hipersomnia, las hipersomnias, pues constituyen una serie de diagnósticos clínicos en medicina de trastornos del dormir. Puede ser hipersomnia por apnea obstructiva del sueño, puede ser hipersomnia hay una serie de hipersomnias idiopáticas, o narcolepsia, etc. Entonces, como les he dicho, las escalas únicamente nos dan un pronóstico o una idea de la severidad del problema, nada más, no son diagnósticas. Hay otras escalas, por ejemplo, la escala de Goodman, cada afirmación es mayor o una puntuación de mayor severidad. Sentimientos de culpa son ausentes, autorreproche, ideas de culpa, rumiación o eventos pasados. Siento que la enfermedad actual es una forma de castigo. Y 4, escucho voces que la acusan. Esto es en las escalas de Goodman, esta está tomada de la entrevista estructurada de Hamilton para depresión, que ya se había yo comentado anteriormente. Bien, llegamos entonces a esta parte de las pruebas diagnósticas. Primero, en psiquiatría no tenemos pruebas diagnósticas, es decir, no es medir las antiestreptolicinas y el factor reumático para saber si tiene tal o cual condición. En neurología se tiene, por ejemplo, en Parkinson, además de los síntomas de Parkinson, se tiene una prueba con un reto con el EDOPA, según la clasificación internacional de los trastornos neurológicos. Si el paciente no responde favorablemente a la EDOPA, pues es un tipo de parkinsonismo. Incluso en la medicina de trastornos del dormir, tenemos una prueba que es la medición de la orexina o hipocretina, ya sea en plasma o en líquido cefalorraquídeo, en un paciente que tiene eh, la tétrada de ataques de sueño, cataplexia, hipersomnia y alucinaciones hipnagógicas e hipnapómpicas. O sea, si tiene todas estas cosas, podría ser narcoléptico, pero si tiene los niveles bajos de hipocretina, seguramente 100% es un enfermo con narcolepsia. Bueno, esto nos habla de ciertas pruebas que utilizamos como médicos que somos cotidianamente. Las pruebas ideales son aquellas que seleccionan a quienes sí están enfermos y que descartan a los que no lo están, o sea, a los negativos. Deben de tener ciertas características, por ejemplo, eh, eh, ser rápidas, baratas, seguras para el paciente que se les aplica, confiables y causar poco malestar o dolor. Y tampoco se trata de la Inquisición. En psiquiatría no tenemos pruebas de este tipo, ¿verdad? Casi siempre lo que hacemos es un consenso clínico y
A la hora que las variables de una prueba positiva, ¿verdad? Pues son variables predictoras. El resultado de la prueba es la variable predictora. Y las variables obtenidas es la presencia o ausencia de las enfermedades. Ahora, las pruebas deben de tener dos características. Las pruebas diagnósticas: sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, aquí en esta tabla de contención, ¿verdad? Son tablas que utilizamos habitualmente para ver positivos y negativos y que además son susceptibles de aplicarles pruebas estadísticas, en este caso como la chi cuadrada u otro tipo de pruebas para tablas de contención. Aquí lo que nos interesa es cómo está alineada la prueba, ¿no? Están alineados en los renglones positivo o negativo y el estado de la enfermedad, que sea positivo, sea la enfermedad o la ausencia de la enfermedad. Entonces, una vez que tenemos que hemos llenado las casillas, entonces pasamos a ver, ¿verdad?, lo que es la sensibilidad y la especificidad. La proporción de sujetos con enfermedad que sean positivos a la prueba nos habla de la sensibilidad, puesto que la prueba sí detectó a los que sí están enfermos. Y hay una ecuación muy sencilla de aprender, que es verdaderos positivos entre la suma de verdaderos positivos más los falsos negativos, es decir, todos los que están contenidos en esta columna. Y después están, en cuanto a la especificidad, que es la proporción de sujetos sin la enfermedad que salen negativos, o sea, los falsos positivos. Es decir, es quien no tiene la enfermedad, ¿no? Y entonces son los verdaderos negativos entre los falsos positivos más los verdaderos negativos. Ahora, algo que puede afectar estas pruebas son los puntos de corte. La sensibilidad y la especificidad de una prueba se va a modificar con esas definiciones y el objetivo es que la prueba sea más específica y más sensible, es decir, que diagnostique más verdaderos positivos. La proporción de sujetos sin la enfermedad que salgan negativos, eso es la especificidad, y va a identificar quienes no tienen la enfermedad. La sensibilidad y la especificidad se van a modificar con el punto de corte. El punto de corte habitualmente se hace en base a la experiencia y el consenso clínico, ¿verdad? Una de estas historias que es muy cercana a mi trabajo dentro del área de sueño, fue la latencia al sueño-humor. La latencia al sueño-humor, ¿qué es la latencia al sueño-humor? Bueno, la latencia acortada del primer episodio del sueño-humor de la noche, según el grupo de David Goffer en el Instituto Psiquiátrico de Filadelfia, ellos lo correlacionaron con la severidad de la depresión en la puntuación de la escala de Hamilton para la depresión. Es decir, los pacientes sacaban, ¿verdad?, una puntuación muy elevada y tenían la prueba, cuando se registraba su sueño, una latencia a sueño-humor muy acortada. ¿A qué llamamos la latencia a sueño-humor? Bueno, hay una latencia de inicio de sueño. Yo me acuesto, apagan la luz, empieza el registro de sueño y entonces cuantifican cuánto tiempo me tardo en quedarme dormido. Digamos que fueran 15 minutos. Y después, que ya me quedé dormido, el primer episodio de sueño-humor, ¿cuánto tiempo tarda en que aparezca? Habitualmente en una persona joven que se acuesta entre 10 y 11 de la noche, el primer episodio de sueño-humor ocurre entre 90 y 120 minutos. Si yo me acuesto a las 6 de la mañana, esto no ocurre así, porque el sueño-humor tiene también una variación circadiana.
pero si no fuera el caso, de 120 minutos. Entonces lo que vio este grupo era que la gente con depresión tenía latencias de sueño-humor de menos de 60 minutos. Y esto se correlacionó con lo que se sabía en el momento de que en depresión era probable que hubiera una baja en el tono de noradrenalina y serotonina, que son los que están inhibiendo al sueño humor, y que hubiera un tono aumentado colinérgico. Y estas dos situaciones, baja del freno y aumento de las células que inician el sueño humor, podrían estar explicando la latencia cortada al sueño humor. Bueno, era una esperanza tener un marcador biológico para la depresión. Es el artículo original de David Kopfer, REM Latency, a Psychobiological Marker for Primary Depression Disease, que finalmente no fue tal porque resultó ser poco específico. También se empezó a encontrar en pacientes con esquizofrenia, una latencia cortada en este tipo de pacientes. Entonces perdió la especificidad. Por ejemplo, es un artículo de un servidor donde se puede ver a los enfermos con narcolepsia. El panel de hasta abajo, este panel, este es el de una gente con narcolepsia. Los narcolépticos tienen un inicio de sueño-humor de menos de 10 minutos, ¿sí? O sea, y no son deprimidos necesariamente. Entonces, la latencia sueño-humor ya no fue algo tan específico como únicamente para la gente con depresión. Y es un trabajo también nuestro en el cual podemos ver en un grupo de voluntarios y en un grupo de pacientes con depresión, los pacientes con depresión están mucho más por debajo de la latencia aquí fue de 65, de 60 minutos, ¿verdad? Mientras que los voluntarios la mayoría están aquí arriba, ¿no? Y también nos encontramos que si calificamos latencia contra escala de Hamilton, igual, ¿no? Fueron pocos pacientes, pero la mayoría de ellos también, sí se replicaba el estudio de David Kopfer, ¿no? Ahora, finalmente, pues no es una prueba diagnóstica para depresión. O sea, si estos son unos hipnogramas, la parte blanca representa las fases de sueño no more. Es un sujeto normal, ¿sí? Normalmente nuestro primer episodio de sueño more dura 5 a 10 minutos y conforme la noche va avanzando, se va aumentando el tiempo en que estamos en sueño more hasta que despertamos. Bueno, este es un himnograma de un enfermo con depresión. Vean, inicia muy rápidamente su sueño more, pero además, el primer episodio de sueño humor de la noche tiene una gran duración. Esto llamó mucho la atención a un grupo de investigadores alemanes del Max Planck Institute, porque dijeron, el problema a lo mejor es circadiano, ¿sí? Y bueno, hicieron una serie de estudios para esto. A esto se le llamó la hipótesis de la fase avanzada del sueño en depresión en general. Otra de las pruebas que utilizamos en psiquiatría y que también parecieran ser importantes como diagnóstico era el estado de cortisol plasmático. Sí, en algunos pacientes se había detectado que, sobre todo en pacientes con depresión mayor atípica, aquellos que duermen de más, aquellos que comen muchos carbohidratos, tenían depresión mayor atípica. Y entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Es una prueba tomada de la endocrinología para Cushing. Entonces, un día antes se toman los niveles basales de cortisol plasmático a las 8 de la mañana. Luego, esa misma noche se administra 1 miligramo de dexametasona a las 11 y se vuelven a medir los niveles de cortisol a las 8 de la mañana. Normalmente, una persona que tiene bien el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, al dar el dexametasona a las 11 de la noche,
se suprime el cortisol matutino, ¿sí? No, ya no, ¿por qué? Porque el hipotálamo es engañado, hay ya un nivel de cortisol o de corticosterona circulante y ya no se libera ACTH. En la gente con Cushing, esta supresión no existe, se sigue viendo liberación de cortisol y en algunos pacientes con depresión también. Ahora, es decir, la falta de supresión del cortisol fue positivo en algunos pacientes. Sin embargo, ¿verdad? Se vio que sí había un escape temprano a esta prueba si se medían los niveles de cortisol varias horas antes del amanecer. Por ejemplo, qué sé yo, a las 3 de la mañana, a las 4 y a las 5 y a las 6, cada hora, hasta las 8, sí se veía que en condiciones de laboratorio sí se suprimía el cortisol momentáneamente hasta las 7, 8 de la mañana y luego se liberaba. Entonces sí había un efecto como una persona que no tiene Cushing y dejó de ser específica esta prueba para la depresión. Entonces después se vio que también había una diferencia de respuesta a esta prueba de dexametasona junto con el CRH en pacientes con y sin depresión comórbida y con estrés postraumático, ¿sí? De tal manera que que esta prueba ha perdido la especificidad. Entonces, la ausencia de pruebas diagnósticas en psiquiatría no invalida los diagnósticos psiquiátricos. Lo que ocurre es que denota la complejidad de los fenómenos, que es una enfermedad psiquiátrica, y el consenso clínico y la aplicación de la clinimetría son un buen sustituto. La interacción entre la neurobioquímica, la psicofarmacología y el medio ambiente en un cerebro que es hiperactivo en este último y se adelanta a predecir la clave del problema. O sea, tenemos un órgano que se enferma y hasta cuando se enferma es difícil de estudiar. Muchas gracias.